Hola, soy Rogelio Consejo, creador de la Academia de Seducción y del método Cómo vencer la timidez en 30 días. Y en este video te quiero hablar de qué es seducir de manera natural. Y para esto quiero utilizar una película que a primera vista no parece tener nada que ver con seducción, pero que descubrí que realmente el tema principal de la película es cómo seducir de manera natural. Y bueno, esta película es una que se llama El Guardián del Zoológico, The Zookeeper. Y pues bueno, uno se esperaría simplemente una comedia un poco tonta de golpes y de cosas así. Y aunque hay eso, así que la gente que busque comedias tontas no va a quedar decepcionada, toda la trama gira en torno a lo que es ser un seductor natural. Y la cosa es que, bueno, es un tipo que lo deja a su novia de forma básicamente horrible, porque en el momento en el que él le propone, ella le dice, le hace entender que él no es como ella hubiera deseado, que todo está maravilloso en su relación, pero él no es lo que ella quisiera. Que ella quisiera que él fuera más bien un vendedor de autos, en lugar de ser un guardián del zoológico, y que él no tiene el dinero que ella quisiera que él tuviera. Y bueno, él le prepara así los fuegos artificiales, el mariachi, se le propone de la manera más espléndida posible y ella le dice que no, mientras están los fuegos artificiales al fondo, ¿no? Y a caballo y lo más romántico, cliché que te pudieras imaginar. Y bueno, entonces 5 años más tarde se vuelven a encontrar y entonces él quiere hacer todo lo posible para ligarla y los animales deciden ayudarle porque se dan cuenta que si no lo ayudan a tener como ese um, instinto, magnetismo animal, entonces él va a tener que conseguir el trabajo que ella quiere, doblegarse, va a tener que transformarse en lo que ella quiere para poder estar con ella y al final no la va a estar realmente atrayendo. Y entonces lo que quieren es enseñarle esa onda del magnetismo animal, esa onda de más allá del dinero, de la sociedad, de lo que piense la gente. Porque si tú te das cuenta, todos tenemos una parte de nosotros que cuando es estimulada de la manera correcta, no le importa lo que piensen los demás. Y que tiene más que ver con tú buscando placer. Y una vez que entras por ejemplo, puede que muchos hombres que estén viendo esto ahora, o sea, puede que tú cuando buscas a una chica lo único que te importa sea el físico, porque lo único que te importa es que lo que puedan pensar los demás cuando te vean con ella. Pero muchas veces una chica que no sea tal vez tan como de revista, forzosamente, también puede ser muy buena en la cama, por ejemplo, nada más por darte un ejemplo que no tenga ninguna importancia, obviamente, en una relación sexual, claro. Y obviamente es importante que ella pueda ser buena en la cama, que ella sea que te trate de tal manera, por ejemplo. Porque ¿para qué quieres una chica que sea muy atractiva si te trata como su esclavo o como su trabajador? A menos que te guste eso, pero si sabes a qué me refiero, si no te gusta cómo ella te trata, eso muchas veces vale mucho más que cómo se ve, ¿sabes? Y sí, cómo se ve es muy importante, te tiene que gustar, porque al final si no tienes eso, no vas a tener esa atracción y es todo un... Pero al final muchas veces nos limitamos y ponemos restricciones ridículas y entonces queremos salir con una chica como de revista, porque al final te importa más lo que piensen los demás que el realmente disfrutar un momento con ella. ¿Ok? Y este es un error bastante común. Ahora, en esta película entonces, la idea es como todo gira alrededor de las apariencias y de tu lado y de tu instinto natural, de tu lado más controlado y de tu lado más salvaje, por eso los animales. Y al final pues se me hace que es una más o menos buena metáfora. Lo que se me hace muy divertido es de que hay varias escenas en donde los animales le están enseñando a los machos, deciden, bueno, pues somos animales, si hay algo en lo que somos buenos, eso es reproducirnos. Bueno, pues vamos a enseñarle. Porque como le están tratando de ayudar para que él pueda atraerla y no tenga que irse del zoológico, y entonces los osos, por ejemplo, le dicen, no, pues es que párate de veras con poder, ¿no? Y levanta los brazos, porque cuando tú ves cómo se para un oso, y le explican cómo pararse como un oso, para ser más atractivo. O el león, por ejemplo, que le dice, es que aíslala como si fuera una gacela cuando estás cazando. Y es que obviamente el oso piensa como un oso y el león piensa como un león, y el león le va a dar un consejo con respecto a lo que a cómo el león ve las cosas. Si es que entiendes a qué me refiero. Y, por ejemplo, bueno, están los osos, está el león, está el lobo, por ejemplo, que a mí es el que más me dio risa, que básicamente le dices que para poder ligártela tienes que ser un macho alfa, y para ser un macho alfa tienes que marcar tu territorio, a donde vayas, todo es cuestión de territorio. Y le dice, bueno, ¿y cómo hago eso?
y el lobo le dice básicamente tienes que orinar encima de las cosas. Más o menos es lo que sucede. ¿Y qué termina pasando? Es que entonces el tipo va a una fiesta muy cara y para poder atraer a la chica que también fue a la fiesta, se pone a orinar en un arbolito. Y a mí se me hace que, digo, es una caricatura, pero al final, bueno, la película no es una caricatura, pero esta es una exageración de la situación, pero al final es lo que sucede. Muchas veces tú vas y buscas un método y entonces el método te dice una frase o te dicen una manera de hacer las cosas, y el problema con eso, el problema es de que tú, si utilizas, es como si te lo estuviera dando un león. Le funciona al león, sí, y tal vez te funcione a ti, porque a veces te funciona. De hecho, en la película, a veces los consejos le funcionan. Pero, al final de cuentas, ese consejo está hecho para otra persona, cuando es demasiado específico de qué es lo que hay que hacer. Porque al final, lo que es más importante para poder hacer algo, como un maestro, con creatividad, para poder ser espontáneo cuando haces algo, no es tanto saber qué hacer, sino es más bien saber cómo hacer lo que tú quieras hacer, cómo funcionan las cosas dentro de lo que estás estudiando, y a partir de ahí poder predecir y poder armar y poder construir algo completamente nuevo, que es lo que tú quieras, que es yo quiero hacer esto, por ejemplo. A la hora de tú hablar con una chica que te gusta, tu capacidad, no tanto lo que tú sepas qué decir, y de que tengas frases y que tengas gestos y maneras de tocarla, sino más bien tu capacidad de saber qué decirle dependiendo de la situación. Es lo que te va a dar la capacidad de ser completamente espontáneo. Es como el lenguaje. Tú entiendes y puedes utilizar el lenguaje y puedes hablar de forma completamente natural. Y no es porque te sepas de memoria las frases que puedes utilizar. Conoces los significados de las palabras, sí, pero sobre todo conoces las palabras y las reglas que se utilizan para poder construir frases. Si yo te digo frases construir poder para, eso no tiene sentido, porque no sigue las reglas. Y sin embargo, si, puede parecer que me estoy limitando cuando sigo las reglas del lenguaje, pero al final de cuentas tú te puedes dar cuenta. Con las palabras que tenemos y con las estructuras existentes, que no son tantas, podemos construir una infinidad de significados. Y al final se trata de eso, de tener la estructura del lenguaje, la estructura de la seducción, para poder ser un seductor natural, en lugar de tener técnicas, entender la estructura. ¿Ok? Y lo repito un poco porque de verdad es algo un poquito abstracto, pero espero que pueda pasar bien este mensaje. La idea es que si yo te dijera, por ejemplo, ve y dile esto, el problema con eso es de que tal vez si yo estoy ahí y veo la situación, puedo darte algo que esté adaptado a tu situación. Pero al final, si yo te doy algo que lo puse en un libro y es una frase que te vas y te aprendes, pues de entrada no tiene forzosamente una conexión con el contexto en el que vas a utilizar esa frase. Tal vez sí se parece por el hecho de que estás tratando de ligar a una chica y el autor también estaba tratando de ligar a una chica, pero es más o menos lo mismo como decir cómo puedo regar unas plantas. Y depende de si tienes acceso, por ejemplo, a agua corriente, si tienes una manguera o si tienes una de estas para, ¿cómo se llaman? Las regaderas, o si tienes un sistema hidropónico, no sé, dependiendo. Al final de cuentas, de la tecnología de la que dispongas y de los recursos de los que dispongas y del contexto en sí, en los términos generales en el que estés, entonces es cómo vas a aplicar las reglas y cómo vas a aplicar lo que sabes. Pero eso no funciona cuando te lo aprendes técnica por técnica. ¿Ok? Y cuando te lo aprendes técnica por técnica, te termina pasando que vas a y orinas en la fiesta, en el arbolito, para tratar de marcar tu territorio como si fueras un lobo. Pero no eres un lobo. Y la cosa es que hay que aprender a distinguir cuáles son los estímulos importantes, cuáles son las cosas que realmente importan para poder alcanzar las metas que queremos alcanzar. Y para eso tienes que ser capaz de tú poder decidir qué es lo que vas a hacer y si lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente, sin tener que ir con otra persona para verificarlo. Y al final eso es lo que yo trato de enseñarte. No se trata de que yo te diga, pues le dices esta frase y ya, y te aprendes la frase y vas y se la dices. No. Se trata de que intento darte los elementos, los legos, los ladrillos básicos, para que tú puedas construir las estrategias que necesites en las situaciones en las que te encuentres. Porque al final de cuentas, obviamente tienes que pensar por ti mismo. Porque si no quieres pensar por ti mismo, puedes dejar de ver este video, porque en realidad ninguno de mis videos son para ti. Si no quieres pensar por ti mismo, mejor sí ve y apréndete frases de memoria y a ver cómo te va. ¿Ok? Volviendo a la película. Entonces, la parte que a mí se me hizo muy divertida es esto de los animales, ¿no? De que pues le dan consejos viendo a través pensando su manera de pensar. Y cuando él los aplica como los aplica textualmente y no a través de la estructura, porque hay partes y hay momentos en los que funciona, y es cuando la estructura
de lo que le están recomendando coincide con la estructura de lo que está haciendo, pero no es exactamente lo mismo lo que está haciendo que lo que le están recomendando. Y bueno, eventualmente lo que sucede es que él invita a una amiga del trabajo, guapísima, una chica negra guapísima, para que vaya con él a una fiesta para poder darle celos a la otra. Y de hecho está muy divertido porque utiliza varios métodos que vienen de varios autores muy conocidos. Si sabes algo de seducción y de métodos de seducción y todo eso, vas a descubrir de pronto como los negs, no sé si conoces los negas o cosas como de ese estilo, que aparecen muy claramente, aunque no los nombran, pero aparecen muy claramente. Y bueno, entonces él va con una amiga para poder darle celos a la otra y poder gustarle. Y bueno, no te voy a contar toda la película, pero al final tiene que ver con cómo el lograr él actuar de manera natural le permitió atraer a la chica que él quería atraer. Y bueno, la cosa es que si tú aprendes el lenguaje de la seducción, y yo sé que podría haberlo dicho esto desde el principio, pero no tendría la misma fuerza que con todos los ejemplos y con todo el desarrollo que le puse a esta aseveración. Así que bueno, si tú entiendes el lenguaje de la seducción, vas a poder adaptarte a cualquier situación que te encuentres. Si tú nada más te aprendes las técnicas, y es como la gente que dice, por ejemplo, que hizo un video donde dice frases para excitar a las mujeres, y básicamente de lo que hablé es que no hay ninguna frase en particular, pero que si entiendes cómo procesamos el lenguaje, vas a poder utilizar las frases que dices para excitar a las mujeres. Y mucha gente me dijo, ay, no pusiste ninguna frase. Y la cosa es, si yo te doy una frase, por ejemplo, me gustó esta chica, ¿qué le digo? Y te digo qué decirle, vas, se lo dices, y luego que reaccione, ¿qué haces? Porque si yo pudiera predecir paso a paso cómo va a reaccionar ella, sería increíblemente aburrido. Y querría decir que las mujeres son tan predecibles como una máquina, y ni siquiera porque muchas veces las computadoras a veces tienen errores o hacen cosas que no deberían de hacer. Así que bueno, este fue Rogelio Consejo, un pequeño video que grabé después de ver esta película, porque me pareció muy sorprendente, ¿no? Como pues no hay realmente mucho que te pudiera permitir saber que se va a tratar de eso, que se va a tratar de seducción, y que literalmente utilizan y hacen referencia a métodos de seducción que existen. Y pues se me hizo una buena película. Al final, si quieres divertirte, también te la recomiendo. No te esperes así uno de esos grandes clásicos, pero sobre todo si quieres aprender seducción, y eso es muy interesante la manera en que hablan de ello de forma indirecta, pero también de forma muy completa. Y bueno, entonces este fue Rogelio Consejo, y te invito a visitar mis sitios academiadeseducción.net, y si tienes problema con la timidez, porque es uno de los problemas más frecuentes que me he encontrado, puedes hacer clic en el link que te voy a dejar abajo de este video, es vencerlatimidez.com, y hay un sistema de 30 días, ¿ok? Y bueno, nos vemos pronto.